Bueno, siendo las 11:53 minutos, vamos a empezar esta clase acerca de la Valera 1865. Ah, Estamos grabando para todos los que oyen esta grabación acerca de la palabra de Dios, de la antigua versión de Valera 1865. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa en 20 minutos de grabación por problemas de red, por problemas del internet, de que la memoria no alcanza para grabar una grabación completa de 40 minutos, así que lo vamos a hacer pausado. Vamos a grabar 20 minutos, vamos a cortar y luego vamos a volver a grabar otros 20 minutos para que sean 40 o 45 minutos de clase, ¿no? Vamos a orar, quiero que me acompañen en oración antes de poder responder las preguntas que me están dejando. Ah, Vamos a orar, hermanos, para poder orar. A todos los que están viendo por el Facebook, los que están viendo por el YouTube, vamos a empezar orando, dedicando a Dios esta clase para que este video, esta clase pueda llegar a muchas personas que necesitan saber la verdad acerca de la Biblia, acerca de la versión Valera antigua 1865. Ah, y vamos a empezar orando, hermanos. Quiero que me acompañen en oración los que están ahí conectados. Padre, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios santo, eres un Dios bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tú permites que estemos aquí reunidos y que te demos gloria y te demos honra siempre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque tú, Señor, te revelas y te manifiestas a nosotros, Señor, a través de muchas maneras, pero lo más importante, Padre, es que tú te has revelado a nosotros a través de tu palabra. Señor, que tu palabra siempre, Señor, nos acompañe, que tu palabra, Señor, siempre esté con nosotros. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te entregamos, Señor, esta clase. Te entregamos siempre, Señor, nuestra vida. Ilumínanos, Padre. Bendícenos, Jesús. Y que tu palabra siempre, Señor, esté en nosotros para producir mucho fruto y para, Señor, siempre poner en práctica tu palabra. Te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de poder pasar a las diapositivas, me hicieron dos preguntas que creo que se borraron, pero las preguntas eran, me decían, profe, ¿qué tan fiable es la Reina Valera 1865? Bueno, la Reina Valera 1865 tiene su base estándar, tiene la raíz estándar, es el texto Receptus y, en griego, y el texto masorético en hebreo. Entonces, está basada en el 98% de manuscritos disponibles en bibliotecas, archivos, museos, en universidades. Tiene su base en el 98% de los manuscritos puros, los manuscritos bizantinos, y del texto hebreo puro y fiel, que ha sido copiado alrededor de 2000 años, el Nuevo Testamento, y, que viene siendo copiado, ¿no? Desde los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces tiene su base en dos familias de manuscritos puros y fiables, que son la familia de los manuscritos masoréticos, hebreos, judíos, que han preservado las escrituras tanto del Antiguo Testamento y del texto recibido por los padres de la iglesia, el texto Receptus, texto que ha llegado hasta nuestros días. Tenemos 6.000 manuscritos griegos disponibles, más de 6.000 manuscritos griegos disponibles. Entonces, y los que tradujeron la versión Reina Valera 1602, 1569, usaron estos manuscritos disponibles en griego. El mismo Erasmo lo usó para compilar su texto, lo que se llamó después el texto Receptus, de todos los manuscritos griegos, de cientos de manuscritos que disponía. Lo
lo estableció, lo formó y lo compiló en un solo libro. Y ese libro es que los hermanos Elsevier lo llamaron el Textus Receptus, recibido por los padres de la iglesia. ¿No? Esos son los manuscritos que usaron los padres de la iglesia y que fueron copiados por más de por 1500 años, ¿no? Por 1500 años, y que cuando llegó el siglo XVI, cuando nació todo este movimiento de las traducciones del griego a las lenguas vulgares, a las lenguas del pueblo. Entonces los traductores en Italia, en España, en Alemania, Lutero, en ruso, en francés, en inglés, Tyndall, usaron el texto Receptus para traducir en sus idiomas vulgares. Entonces, y son manuscritos fiables, que si uno revisa y estudia el griego, se da cuenta de que no alteran doctrina, no afectan las doctrinas más fundamentales de la iglesia. Los padres de la iglesia nunca hubiesen aceptado el texto Receptus si éste hubiese contravenido las doctrinas más fundamentales del cristianismo, ¿no? Entonces, ahí está la raíz, las raíces y las fuentes cristianas, que forman parte de nuestra fe, de nuestra creencia, ¿no? De nuestra teología pura, nuestras verdades más fundamentales y por la que se sostiene la iglesia. Por eso hay un pasaje que dice: la iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque la iglesia se sostiene en la verdad, y esa verdad es el texto griego, es el texto receptus, es el texto recibido por los padres de la iglesia. ¿De dónde lo recibieron? De los apóstoles. Y nosotros lo hemos recibido de ellos, de los padres de la iglesia, ¿no? Entonces estamos descansando bajo manuscritos que son puros, que son fiables, y que también se les denomina textos bizantinos o texto mayoritario, porque componen el 98%. El resto de manuscritos, 2%, son manuscritos corruptos, incompletos, y que contradicen las doctrinas más fundamentales del cristianismo, ¿no? De la iglesia. Entonces, eso, y las 60, bueno, ¿cuántos versículos omite? ¿Cuántos versículos cambia, perdón? Dicen que la 60 cambia alrededor de 10.000, y lo dice uno de los miembros del comité de revisión de la 60, en esos momentos no recuerdo su nombre, pero hay cerca de 10.000 cambios en la 60. Y solamente en el Nuevo Testamento hay cerca de 3.000 a 4.000 cambios aproximadamente. O sea, quiere decir que en el Antiguo Testamento hay aproximadamente 5.000 o 6.000 cambios, y muchos de esos cambios afectan y alteran doctrina. Eh, y eso es una verdad, que no se puede ocultar, que no se puede tapar. Nadie, no se puede tapar el sol con un dedo. Muchos defienden a capa y espada la 60. ¿Y por qué? Porque es la Biblia tradicional de la iglesia desde mediados del siglo XX, por un tema de tradición. Pero muchos que defienden la 60 jamás han escudriñado ni los textos masoréticos, ni el texto recibido, para comprobar si se ajusta o no. Simplemente lo defienden, pero no puedes defender lo que no sabes, lo que no conoces. Entonces acá en esta serie de videos de estudio de la Valera 1865 vamos a estudiar a profundidad el texto Receptus, y los textos masoréticos lo estudiaremos en una sesión aparte. Pero es muy importante conocer esto, conocer las verdades básicas y las verdades fundamentales. Entonces, para no ser engañados, porque estamos viviendo los últimos tiempos, cada día la palabra de Dios, la Biblia, se pervierte más, cada vez hay más distorsión y hay más confusión, porque en español tenemos casi 50 versiones, y muchos no saben cuál es la versión correcta. ¿Cuál es la versión correcta? ¿Por qué? Porque el liderazgo, los pastores, nunca se han preocupado por escudriñar a fondo las escrituras, ¿no? Y hoy más que nunca mi recomendación es escudriñar, volver a las fuentes, escudriñar, escarbar desde lo más profundo.
el texto Receptus y el texto y los textos masoréticos para poder encontrar la verdad, obviamente con la guía y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, parece que está habiendo problemas del internet, está habiendo algunos fallos. Voy a cortar aquí porque y voy a regresar porque parece que los problemas del internet están siguiendo, están continuando y no quiero que esta grabación se escuche distorsionada. Voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a volver ya con las diapositivas y con lo que voy a explicar. Ah, Muy importante, hermanos, poder escudriñar a fondo las escrituras, siempre con el temor y con el amor y con la misericordia en el Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nosotros, para con toda humildad, sobre todo ser humildes. No, conocer más las escrituras no nos debe hacer más soberbios ni más orgullosos, sino ser más humildes y reconocer que el Señor nos da esa sabiduría, nos da esa gracia para poder conocerlo, y sobre todo para poder tener más temor del Señor y para adorarle. Todo sea para la adoración, para la gloria del Señor. Nada hacemos aquí para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, entonces voy a cortar y voy a regresar porque parece que hay fallos del internet y no se está escuchando bien.